Hola, ¿cómo estás, querido hermano y amigo? Es un placer nuevamente encontrarme con ustedes aquí por el rincón de la escuela sabática con su amigo y hermano de siempre, Neilo Gutiérrez, y por su canal Espace 7 TV. Es un placer y un gran gozo estar con ustedes, con todos mis amigos de este canal YouTube. Saludos a toda esa gente bella y preciosa que se dan cita en acompañarnos en estos estudios. Esperamos nos sigan apoyando ahí con sus likes y sigan suscribiéndose y compartiendo con otros para que podamos de esta manera llegar a más personas y que puedan beneficiarse con estos estudios. En esta oportunidad vamos a estar estudiando la lección número 5 para el 4 de mayo de 2024, que se titula Fe contra todo pronóstico. Fe contra todo pronóstico, y está basada esta lección en El conflicto de los siglos, que es un libro escrito por Elena de White, ¿verdad? Y en el capítulo específicamente del 7 al 11, o más bien hasta el 15-16, podemos llevarlo para tener un contexto más completo de lo que es este estudio. Para eso pues voy a pedir también nos pongamos en comunión con nuestro Dios, cerrando nuestros ojos y inclinando nuestros rostros para hablar con el Señor, para que Él nos guíe. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por la salud, por la vida, por tu cuidado, por tu protección, por lo maravilloso que eres con nosotros, Creador nuestro, Redentor nuestro. Bendícenos en esta hora, bendice este estudio. Elévanos al trono de la gracia y con tu Santo Espíritu guíanos, dirígenos, ilumínanos y ayúdanos a aprender al máximo el propósito que tienes para nosotros en esta hora. Bendiciones que pedimos e imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, querido hermano y amigo, entonces en esta hora iniciamos Fe contra todo pronóstico. Aquí vamos a pasearnos, ¿verdad?, por un estudio maravilloso que tiene que ver con la fe de nuestros mártires de la Reforma del siglo XVI, con nuestros hombres valientes, ¿verdad?, poderosos en fe por el Espíritu Santo, fueron empoderados para poder seguir adelante y darnos el legado maravilloso de continuar ahora nosotros también con esta bendición. Esperamos pues que Dios nos ayude y nos guíe en este estudio que está excelente en esta hora. Veamos. El título, el texto para esta hora lo encontramos en el Salmo 119:11. Salmo 119:11, que dice: En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el texto que tenemos en esta hora, el texto que estamos compartiendo para que meditemos plenamente qué significa tener en el corazón la palabra de Dios y que ese sea nuestro motor, nuestro guía. Pues bien, en la lección encontramos que desde el siglo XVI la obra ha comenzado 200 años antes ya por Wycliffe, y que el lucero de la Reforma comenzó con esta luz, con este esplendor, pero que empezó a brillar intensamente fue a partir del siglo XVI, y que había llegado entonces la hora donde el mundo iba a ser iluminado con la gloria de Dios por medio de su palabra. Esta reforma se basó en 5 puntos fundamentales, los cuales nos indican la belleza de este evangelio, que es la sola escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria, solamente a Él. Y es por eso que en esta semana pues vamos entonces a estudiar en 2 bloques maravillosos. El primero es el fundamento de la fe. Solo la palabra de Dios, transmitir la palabra de Dios iluminado por el Espíritu. Ese es el primer fundamento
de la fe. Y el segundo fundamento que tenemos es el fundamento de la salvación. Solo Cristo, solo la gracia, la obediencia, el fruto de la fe. Pues bien, continuemos entonces. El fundamento de la fe. ¿Cuál será ese fundamento de la fe que impulsó a estos hombres valientes? Solo la palabra de Dios. Fueron hallados tus palabras y yo las comí. Encontramos en Jeremías 15, 16. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito sea Dios. Esa palabra fue comida, esa palabra fue hallada en gozo en el corazón de todos estos hombres, quienes empezaron a emprender una batalla recia en contra del poder opresivo que había para restringir la libertad de conciencia y el poder escudriñar por nosotros mismos la palabra de Dios. Pues bien, gracias a estos hombres, los reformadores del siglo XVI cambiaron literalmente el mundo, mas sin embargo ellos dejaron claro que no había ocurrido en ellos nada especial, no había nada sobrenatural, solo que eran personas transformadas, ¿verdad?, por Dios. Por ello declaraban que solo a Dios se debía la gloria. No había nada en ellos que no fuera puesto precisamente por Dios. Así que, ¿cómo se realizó en ellos esa transformación? Fue la lectura de la palabra de Dios la que realizó el milagro. Definitivamente fue Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo la Biblia por ellos y qué pasó para hacer por nosotros? Es el fundamento de la fe. Al creer en sus promesas, renovamos nuestra fe y valor. Sus hojas son como fruto del árbol de la vida. Irradia gozo, esperanza y luz. Nos da dirección, certeza, fortaleza y sabiduría. Vivifica nuestro ser física, mental, emocional y espiritualmente. En aquellos tiempos de tinieblas, la Biblia saturó sus vidas hasta el punto de dar su vida por mantener fieles delante de Dios esas enseñanzas. Y hoy, ¿tú estás saturado también de esa misma manera? ¿Tu corazón está embargado por el gozo, la alegría de saberte que eres hijo de Dios, rescatado por Cristo en la cruz del Calvario, que por medio de la palabra tú ahora puedes conocer todas las promesas, la esperanza maravillosa que Cristo tiene para ti? ¿Está tu corazón saturado de eso al punto que no puedes contenerte de compartir esto con otros? Si es así, maravilloso. Si no, te invito a que copiemos la vida de estos grandes hombres. Debemos transmitir la palabra, dice Hechos 12:24. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Tenemos a Tyndale en 1494 a 1536 se propuso corregir los errores de la Biblia de Wycliffe, traducida del latín, realizando una traducción directa del idioma original. Es decir, publicó el Nuevo Testamento traducido directamente desde el griego. Qué maravilloso estos hombres, cómo se manejaron. Tenemos también a Miles Coverdale, que continuó y complementó la obra de Tyndale con la traducción del Antiguo Testamento, ahora de los originales hebreos. De este modo, en 1535 se publicó por primera vez la Biblia impresa en inglés. Es decir, el primer ejemplar en inglés lo tenemos en 1535 gracias a estos hombres maravillosos inspirados por el Espíritu Santo. Esta versión pues sirvió de base para lo que se conoce como la traducción bíblica más usada entre los angloparlantes, que es la King James Version, publicada en 1611. El trabajo de Tyndale, Coverdale y los eruditos que prepararon la King James Version ha impactado
impactado a millones de personas, llevándolas al conocimiento de Dios. Qué maravilloso cómo pudo salir esta luz, este esplendor por todos los rincones del mundo. Curiosamente, un hombre que nunca abrazó abiertamente la Reforma fue ayuda indispensable en estas traducciones. Erasmo de Rotterdam, que publicó en aquella época el Nuevo Testamento en griego, el cual sirvió de base para todas las traducciones de los reformadores. Impresionante, hermano, impresionante esto. La Biblia al alcance de todos. Mientras se preparaban y publicaban las versiones inglesas de la Biblia, otros reformadores tradujeron también la Biblia a su idioma nativo. De esta forma, la Biblia pudo ser leída directamente por los habitantes de Europa y del recién descubierto Nuevo Mundo. ¡Qué maravilloso! Pues bien, tenemos entonces Martín Lutero, uno de los pioneros, ¿verdad?, en Alemania, en traducir a su propia lengua, ¿verdad?, la Biblia en 1534. Tenemos también a Pierre Robert Olivetan, francés, en 1535. Tenemos también por acá a la Biblia de Brest en polaco en 1563. También tenemos por acá la Biblia de Casiodoro de Reina en español en 1569. Tenemos la Biblia de Krelice en checo en 1579. Y tenemos también a Jonás Bakunas en lituano en 1579. Además tenemos a Judith Dalmatín, que la tradujo en esloveno en 1854. Y tenemos también a Giovanni Diodati, la tradujo en italiano en 1607. Y también con él tenemos a João Ferreira de Almeida, que la tradujo en portugués en 1691. Pues muy bien, así pues continuamos en toda esta travesía y ahora vamos al día martes, donde encontramos iluminado por el Espíritu. En 2 de Pedro 1:20 encontramos: ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Cuando Martín Lutero leyó por primera vez la Biblia en latín, su vida quedó transformada. Mientras hojeaba sus páginas, era consciente de que un poder superior iluminaba su mente. El Evangelio se hacía vivo y eficaz. Las oscuras tradiciones se desvanecían y surgía la gracia de Cristo. ¿Qué poder iluminó su mente? El Espíritu Santo, único intérprete autorizado de la Biblia, fue el que le reveló las verdades contenidas en ella. Y el mismo Espíritu Santo se nos da a nosotros para que también podamos comprender, así como dice Juan 14:26 y 16:13. A partir de ese momento fue evidente que no podía hacer armonía entre las tradiciones enseñadas por la Iglesia oficial, la Iglesia de Roma, y las verdades contenidas en la Biblia. La única regla de fe y conducta está contenida en la Biblia y nos es revelada por el Espíritu Santo. Por eso, Martín Lutero se atrevió a poner las 95 tesis sobre la justificación por la fe en la puerta de una iglesia en Wittenberg. Increíble cómo se envalentonó este hombre. Dice la pluma inspirada en El deseo de toda la gente, en la página 625. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo.
Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu grabe la verdad, ninguna alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Es así, solamente en Cristo podemos lograr esta gran bendición. Solamente en Cristo, por medio de su Santo Espíritu, podemos comprender las inagotables profundidades del conocimiento de Dios. Es únicamente a través de Él que podemos lograr estas maravillas. Y es por eso que también el Señor pues quiere darnos a nosotros esta luz, para que también, así como ellos, seamos inspirados, empoderados para seguir adelante con esta magna obra que es compartir la palabra de Dios. Sí, mi querido hermano, hay que seguir adelante. El Señor quiere para nosotros muchas bendiciones. Seguimos entonces con el fundamento de la salvación. Y en el fundamento de la salvación nos encontramos Efesios 2:8. Y aquí entonces tenemos el versículo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hay tres verdades fundamentales que se desprenden de Efesios 2:8, a saber, somos salvos solo por gracia. El medio para alcanzar la gracia es solo por fe. Esto es don de Dios, es el don de su Hijo. Solo Cristo, por su gracia, por fe en Él, por la persona Cristo Jesús, Dios con nosotros, podemos alcanzar, ¿verdad?, la salvación. Fundamento importantísimo, fundamento imponente que nos ayuda a seguir confiadamente hacia el trono de la gracia. A causa de nuestro pecado estamos condenados a la muerte eterna, según Romanos 6:23. Sin embargo, Dios ha provisto una forma de pagar nuestra deuda y darnos vida eterna, según Romanos 6:23. Ahora, ¿y por qué necesitamos que Dios pague nuestra deuda? Porque nosotros no podemos pagarla de ningún modo, según Salmo 49:8 y Efesios 2:9. Ahora, cuando Martín Lutero descubrió que Cristo era su única fuente de salvación, comenzó a predicar esa verdad. Miles que habían estado encadenados por los engaños del enemigo fueron liberados y transformados. Aunque la salvación es gratuita, su coste fue infinito y suficiente para todos. Juan 3:16 y Romanos 8:32. Hermanos, no te dejes engañar. Si bien es cierto de que somos salvos por gracia, tenemos que entender y comprender que estuvimos una vez en una condición de condena, imputados por pecado y condenados a muerte, porque la paga de pecado es muerte. Cristo vino y por su gracia maravillosa nos dio libertad, nos liberó de la condenación de la ley, que era la muerte. Entonces pasamos de un estado de muerte a un estado de vida, pero no para que te quedes como eras antes. Es necesario que esa fe se avance, progrese por medio de la gracia para ser transformados y restaurados a la imagen de Cristo Jesús. Esto es la experiencia que pasó con todos estos hombres, es la experiencia que experimentó también Martín Lutero. A través de esta experiencia es que nosotros podemos ser usados efectivamente por Dios con su Santo Espíritu, obrando por medio de sus santos ángeles. ¡Qué bendición maravillosa! Seguidamente encontramos el siguiente tópico del día jueves, la obediencia, el fruto de la fe. Antes bien, el versículo lo encontramos en 2 de Pedro 3:18. La obediencia, el fruto de la fe. Antes bien, creced
en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria sea a Dios. Bendito sea Dios. Pues bien, durante la Edad Media, las personas pensaban en ganarse su salvación y la de sus ancestros a través de misas, bulas, laceraciones y peregrinaciones que se imponían. Trataban de obrar para ganarse la salvación, nada más lejos de la realidad. Así pues que nada de eso podía lograrlo. Todo ello resultaba angustioso, nunca era suficiente, hasta que descubrieron la gracia de Cristo. A partir de ese momento se sintieron verdaderamente libres. A partir de ese momento se sintieron plenos, gozosos, felices, alegres, experimentaron la dicha de vivir en Dios. Esa libertad los llevó a despreciar la ley o a la obediencia a ella. En ninguna manera. John Wesley, en 1703 a 1791, uno de los fundadores del movimiento metodista, fue conmovido por la lectura de la introducción de Lutero a Romanos. Su nueva fe le llevó a buscar el crecimiento en gracia. Saberse salvo por gracia no le llevó a despreciar la ley, sino a estudiarla más detenidamente para que su vida estuviese cada vez más en armonía con la vida que Cristo esperaba de él. Y es así. Cuando realmente el Espíritu Santo te está guiando, te está dirigiendo, es imposible que tú puedas seguir siendo el mismo. Es imposible que tú puedas seguir la misma trayectoria de vida. Es muy seguro que tú vas a ser transformado. Dice el Conflicto de los Siglos en la página 254. El gran principio que sostenían estos reformadores, el mismo que sustentaron los valdenses, Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Zwinglio y los que se unieron a ellos, era la infalible autoridad de las Sagradas Escrituras como regla de fe y práctica. Negaban a los papas, a los concilios, a los padres y a los reyes todo derecho para dominar las conciencias en asuntos de religión. La Biblia era su autoridad y por las enseñanzas de ella juzgaban todas las doctrinas y exigencias. La fe en Dios y en su palabra era la que sostenía a estos santos varones cuando entregaban su vida en la hoguera. Ten buen ánimo, decía Latimer a su compañero de martirio cuando las llamas estaban a punto de acallar sus voces, que en este día encenderemos una luz tal en Inglaterra que confío en la gracia de Dios, jamás se apagará. Word of the Hot de Latimer 1:13. Qué tremenda gallardía. Estos hombres, cómo verdaderamente pudieron aferrarse al brazo poderoso de Dios, cómo pudieron estos hombres de una manera maravillosa, ¿verdad? Lograr estar en comunión con Dios para seguir adelante en esta tarea maravillosa de compartir el Evangelio con otros. Por medio de estos hombres hemos venido nosotros ahora a tener estos ejemplos que nos empoderan, nos dan fuerza para seguir adelante. ¿Cómo podemos ver estos hombres han sido puestos para poder preservar la palabra, para poder expandir la palabra, para que llegara a todos los rincones, para que todos pudiéramos tener la oportunidad maravillosa de contemplar las Escrituras y ver en ellas a Cristo mismo, amándonos, queriéndonos, entregándose por nosotros y empoderándonos, inspirándonos para que nosotros también podamos continuar con esta tarea maravillosa de llevar el Evangelio a todo rincón. El Señor quiere que nosotros también tengamos esta bendición. Es por eso que Él nos invita
a que allí en Salmo 119, 11, también pasemos por esta experiencia, abrigando en nuestro corazón, almacenando en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿verdad? Su palabra. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Atesoro tus dichos, tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Ojalá este pueda ser el pensamiento, el deseo maravilloso de todos nosotros para hallarnos, ¿verdad?, entre aquellos que siguen a Jesús, que siguen sus pisadas y de esa manera se ponen en sus manos para poder seguir el ejemplo de todos estos reformadores. Necesitamos empezar por reformar nuestras vidas. Necesitamos empezar por reformar esta vida para que Cristo pueda entrar en mí, para que mi vida refleje la vida maravillosa y perfecta de Cristo Jesús. Esto solo lo podemos lograr si permitimos que su palabra sea puesta en nuestros corazones. De esta manera nosotros hallaremos paz y hallaremos auxilio para el oportuno socorro. Hallaremos aliento, fortaleza en medio de la tribulación. Estos hombres pudieron pasar por la hoguera, pudieron pasar por ser descuartizados, por ser reventado en cuatro, tomado por 4 caballos con cada una de sus extremidades y hasta reventarlo. ¿Cómo pudieron pasar estos hombres por el fuego, las llamas del fuego, y gozosos, alegres, seguir cantando y predicando las palabras, como un Esteban siendo apedreado y seguía orando y pidiendo misericordia por todos sus verdugos? Esto solamente se puede lograr por el Espíritu Santo. El estudio de la palabra es necesario, pero acompañado del Espíritu Santo le da poder, habilitación, capacitación para que tú seas empoderado para toda buena obra. Es necesario que la palabra de Dios sea estudiada con oración para que de esa manera podamos ser bendecidos. ¿Cómo pasaron estos hombres por allí? Definitivamente son habilitaciones que el Espíritu Santo hace a cada uno de nosotros porque Dios nos ama. Yo pasé un accidente y pude presenciar cómo este milagro de Dios puede ser posible. Dios me dio la luz de poder comprenderlo un poco. Fui impactado por un camión que me tomó en un carro pequeño y me desbarató todo el carro, donde me partieron 2 costillas, me partieron los huesos de la pierna, el peroné y la tibia, y sin embargo yo no sentí ningún dolor cuando me impactó, no sentí ningún dolor cuando el carro fue aventado a casi 2 cuadras, porque el hombre no frenó, venía a 200 millas por hora y no pudo frenar. Él me batió, el carro dio vueltas, cayó parado, y así después yo, de 20 minutos que estuve inconsciente allí, me desperté sin haber sentido dolor ni cuando pasó ni después. Es un milagro eso. Y entonces yo me imagino cómo estos hombres poderosos por el Espíritu Santo, ¿verdad?, pudieron pasar por estos momentos difíciles. Definitivamente que Dios da dones y Dios los habilitó, y con ese poder ellos pudieron ser allí en ese momento felices, gozosos, privilegiados por poner en alto la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Ha sido un gozo para mí nuevamente compartir la palabra de Dios contigo por este espacio, el espacio del Rincón de la Escuela Sabática, con su amigo y hermano de siempre, Neilo Gutiérrez, y por su canal Spa 7 TV. Nos vemos la próxima semana. Estaremos estudiando acerca de los 2 testigos, un tema maravilloso, no te lo pierdas. Los 2 testigos es un tema importantísimo que necesitamos entender en esta hora para que Dios nos bendiga. Que Dios te guarde, te dé salud. Hasta siempre. Hasta la próxima semana.